Es el Lopard más antiguo del que se tiene constancia. Sencillamente no tiene ningún sentido, se escapa de toda lógica, pero está ahí, existe. Es un objeto artificial que estaba en la Tierra hace 2700 millones de años, antes que los dinosaurios. Posiblemente sea el mayor enigma de los tiempos modernos. Estas son las esferas de Klersdorp. El 17 de marzo de 1977, los mineros que trabajaban en un yacimiento cercano a Klersdorp, concretamente en Ottosdal, Sudáfrica, se llevaron la mayor sorpresa de sus vidas. Habían oído historias sobre aquello. Eran leyendas que basculaban de un trabajador a otro a lo largo del tiempo. Todos ahí, absolutamente todos, habían escuchado las historias acerca de extraños objetos rescatados de las profundidades de las tierras. Objetos con forma esférica, grabados con signos desconocidos, cosas que simplemente no debían estar ahí. Sin embargo, nunca se había visto una de esas pequeñas bolitas de metal a tal profundidad. Aquello sencillamente no podía estar ocurriendo. Cuando aquel objeto fuera del lugar saltó a los pies de los mineros, comenzaron a gritar, súbitamente asustados. Tal era su agitación que amenazaba con derrumbar toda la techumbre de la galería, que sus capataces, de ordinario absurdos, crueles y sanguinarios, se vieron en la obligación de sacarlos a la superficie. No era la única esfera que se encontró en aquel yacimiento de Ottosdal, cerca de Klersdorp. Bien al contrario, hasta un número cercano a 200 fueron sacadas de aquella mina por trabajadores aterrorizados. Esferas perfectas, todas ellas metálicas, de entre 2,5 y 10 centímetros de diámetro, algunas talladas con circunferencias diametrales de distinta profundidad, todas ellas encontradas en estratos precámbricos, es decir, con una antigüedad estimada de unos 2.800 millones de años. Pero no son exactamente iguales, se pueden dividir. Según los estudios del conservador del Museo de Klersdorp, el profesor Roel Marx, hasta al menos en dos tipos. Uno de ellos de metal azul sólido, con líneas blancas, y el otro constituido por una esfera llena de un material esponjoso blanco, que se desvanece con enorme facilidad al entrar en contacto con el aire. Y sin embargo, aunque parezca increíble, más extraña aún que las halladas en Sudáfrica es la esfera encontrada en Ucrania. La historia empieza en la localidad minera de Sirgursk, al oeste de Ucrania, un día del año 1975. Ahí, un trabajador de la cantera de arcilla encuentra un extraño objeto perfectamente esférico, en un estrato geológico que tiene 10 millones de años de antigüedad. Extrañado por la forma completamente regular de lo hallado, el obrero golpea la piedra, con el fin de ver si es maciza o está hueca. Apenas consiguió resquebrajar la superficie, pero pudo ver que debajo de lo que parecía una capa externa de piedra había una especie de cristal oscuro. Sin embargo, el trabajador rápidamente perdió el interés en esa bolita, tanto que se la dio a su hijo para que jugara con ella. El niño también se cansó de aquella piedra, hasta tal punto que la dejó un día olvidada en el colegio. La suerte fue que la viera su profesor, y que se diera cuenta de que aquello era algo extraordinario. Así que la llevó al museo de la localidad, y desde ahí se solicitó la atención de uno de los científicos más importantes de la Unión Soviética en aquel momento, el profesor Boris Nikolayevich Naumenko, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias. Naumenko delegó rápidamente en dos instituciones superiores el hallazgo: el Instituto de Física de Moscú, representado por el Dr. Menkov, y la Asociación Industrial y Científica Soyuz en la figura de Valentín Fomenko. Las conclusiones a las que llegaron estos dos investigadores después de un exhaustivo análisis fueron totalmente inesperadas. Exteriormente, la esfera de Ucrania no lo es como tal, sino que tiene una forma ovoide, midiendo su eje y simetría 8.75 centímetros, y siendo el diámetro perpendicular de mayor longitud de 8.47 centímetros. Su peso es de 617.22 gramos. Su densidad de 1934 gramos por centímetros cúbicos, inferior a la del cristal, el cuarzo o la obsidiana. Pero lo más sorprendente fue cuando el Dr. Fomenko llevó a cabo una radiografía de la esfera. Para ello se sirvió de la tecnología
más avanzada de la época, usando una unidad industrial de rayos X RUP 150-300. El resultado fue tan extraño como aterrador. El núcleo de aquel óvalo, con forma de medio huevo, tenía una densidad menor que cero, es decir, tenía una masa negativa. Era la primera vez que se medía algo así en un objeto mayor de una partícula. Una vez demostrada sobre toda duda su artificialidad y desvelado el secreto que encerraba en su interior, los científicos se hicieron la siguiente pregunta: ¿para qué servía aquel óvalo? Fue Fomenko el que expresó la idea que rondaba por las cabezas de ambos colegas, la idea que más tarde pondrían por escrito en un artículo. La explicación de que la masa del núcleo fuera negativa es que el óvalo de Ucrania era un recipiente contenedor de antimateria. La existencia de antimateria es una construcción de orden teórico, que lleva gravitando sobre la física del último medio siglo, y que se ha visto revitalizada desde la aparición de la teoría de las supercuerdas a finales de los años 70. Sobre la aplicación práctica que el uso de la antimateria pueda tener, las teorías son muy diversas. Desde luego, de ser ciertos los cálculos, nos encontraríamos ante la fuente de energía más poderosa del universo. Pero aún hay otra explicación más misteriosa, y es que según ciertas construcciones lógicas, una cantidad determinada de antimateria podría crear de la nada un agujero de gusano. Los agujeros de gusano son una elucubración fundamentada por el físico Stephen Hawking, que según él comunican diferentes lugares del universo. Es decir, que siguiendo esta idea, quien supiera manejar a su antojo la antimateria, teóricamente estaría posibilitado para cruzar el universo en décimas de segundo. Sin embargo, dicha conclusión llevó a la investigación sobre la esfera de Ucrania a un punto muerto, del que aún no se ha salido. Y es que de ser cierta la hipótesis de Fomenko y Menkov, ese pequeño objeto es de facto el más peligroso que existe sobre la faz de la Tierra. Por eso, la esfera de Ucrania sigue esperando aún la posibilidad de ser estudiada con mayor detenimiento. Y así lleva más de 10 millones de años. En contra de lo que pudiera parecer, la esfericidad es una construcción bastante extraña en la naturaleza, y desde luego prácticamente imposible de ver en formaciones geológicas, al menos dentro del grado de precisión y perfección que hemos comentado que tienen las esferas de Sudáfrica y la de Ucrania, aun cuando esta última presenta cierta forma ovoide. Efectivamente, dentro del polen emanado por las flores, la esfera es relativamente abundante, esto en formas geométricas muy definidas de carácter microscópico. Con mayor tamaño la podemos encontrar en diferentes frutos como la naranja del coco, pero sin embargo ninguno de ellos alcanza una esfericidad perfecta, presentando siempre alguna falla. En el reino animal es completamente desconocida, al contrario que otras construcciones aparentemente más complejas como la espiral presente en nautilos y en otros moluscos, por ejemplo. Incluso los ejemplos clásicos de esferas, como son los cuerpos celestes, resultan del todo inadecuados a la hora de hacer referencia a una esfera perfecta, por presentar sin excepción irregularidades que los convierten en imágenes similares a pelotas con leves depresiones en alguna de sus caras. Todo ello debe darnos una referencia sobre la imposibilidad de explicar la existencia de estas esferas, o más difícil aún, explicar la antigüedad que tienen. ¿Tú qué piensas? Si quieres seguir viendo más videos del canal del misterio, no olvides visitar nuestras páginas y redes sociales.